¿Qué tal, comunidad? Muy buenas noches. El día de hoy les relataré algunas vivencias las cuales me han marcado, ya que están escasas las historias de terror. No me han compartido sus vivencias, así que se me ha complicado un poco sacar adelante este proyecto. Pero pues la noche de hoy les compartiré lo que he vivido y cómo lo viví. Todo esto por el hecho y el gusto de estudiar magia y la curiosidad más que nada que siempre nos ha distinguido a nosotros los humanos. Por curiosos nos pasan cosas. Así que comencemos esta grabación. Digamos que es un especial de vivencias de su narrador. Muy bien, tendría escasos 15 años cuando me pasó el primer suceso. Siempre he tenido ese deseo, ese gusto por lo paranormal, demonología, angelología, la magia en general, todo este tipo de cuestiones siempre me ha generado mucha curiosidad y me ha llamado. Entonces, pues, como un joven, el cual, pues, quería destacar en el mundo de el misticismo, por decirlo de alguna manera, empecé a buscar, a leer, a malinformarme sobre todos estos de los rituales, magia, umbrales, todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué malinformarme? No tuve un maestro, no fui para buscar infografía, libros, que hay muchos libros de magia y muy fáciles de conseguir, la verdad. Pero en su momento no fue mi deseo estudiarlo, como todo joven, pues pensamos que tenemos la capacidad de hacerlo y lograrlo todo. Entonces empiezo a abrir umbrales, empiezo a hacer algunos rituales que yo mismo inventé, a lo cual pues pasó un costo al final del día, porque pues empezó o se me adhirió algo en su momento. Después de un tiempo de prácticas o malas prácticas, algo me vio y empezó a seguirme, empezó a molestarme por las noches. Simple y sencillamente fue el hecho de que ah, en la madrugada, mientras yo dormía, sentía una mirada desde la puerta de mi habitación. La casa donde vivía, mis padres, no era muy grande. Sala, comedor y dos cuartos, cocina. Entonces yo empiezo a observar a este ser por las madrugadas que me observa. La verdad al principio pues sí era intimidante, pero pues te vas acostumbrando. Ya sabía que cada noche este ser me despertaba porque sentía su mirada y pues lo veía desde mi cama hacia la puerta de la entrada de mi cuarto, simple y sencillamente asomando la cabeza y poniendo las manos sobre la pared, como esperando algo. Yo, en mi estado de que puedo hacerlo todo, decidí pues practicar, seguir practicando erróneamente esto. Esa práctica llevó a que se siguiera acercando. Llegó el punto en el que se paró a un costado por la parte baja de mis pies de la cama y me observaba. Más adelante, conforme pasó el tiempo,
se acercó hasta llegar a un costado de mi cama, casi al nivel de mi cabeza. Recuerdo mucho que esa noche me observó y después de esa noche yo solo lo único que pude hacer fue taparme, pues como un niño, bueno, como un joven, taparme hasta la cabeza y rezar porque se fuera. Al pasar de los días, este ser, pues dejó de observarlo. Pensé que esto había acabado. Dejé de observar a este ente al costado de mi cama. Se me ocurre, y también se lo atribuyo a eso que dejó de observarse, retarlo un día que pues no estaban ahí en la casa, como de, pues es mi casa, te ordeno que te vayas. Todo esto como desafiándolo. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, al desafiarlo, lo único que logré fue molestarlo hasta cierto punto y empezó a, a aparecer de nuevo, pero esta vez aparecía al pie de mi cama, observándome fijamente e inmovilizándome. Tenía una gran presión espiritual, a lo cual me causaba parálisis del sueño. Eh, bueno, parálisis del sueño entre comillas. Me paralizaba y solamente podía observarlo. Al principio fueron, mejor dicho, los primeros 3 meses fueron horribles. Es toda la sensación de la parálisis del sueño. Puedes observar al ente que te observa parado al pie de tu cama. No puedes moverte, te cuesta respirar, sientes como si te presionaran el pecho, sientes que te ahogas en esa desesperación de no poder moverte, de que tu pecho no puede llenarse de oxígeno adecuadamente. Sientes la asfixia, sientes la desesperación. Entonces, al pasar del tiempo, porque no fue poco tiempo, fueron 6 meses de parálisis del sueño. Al lapso de 3 meses de parálisis, pues te acostumbras. Llegué a un punto en el que ya sabía que iba a despertar en la madrugada, lo iba o la iba a ver. Y la parálisis, la sensación de ahogamiento, la presión, todas estas cuestiones. Entonces decido, pues, empezar a, cada vez que me despertaba, ignorarlo, cerrar los ojos y dormir de nuevo. Era como que la manera más fácil de darle la vuelta a esta cuestión de poder observarlo y sentir todas estas sensaciones raras. Después de esos primeros 3 meses, los segundos 3 meses, pues ya era una costumbre, pero empecé a amanecer con moretones, a lo que decido ir pues a una iglesia. De hecho me acerqué a una iglesia cristiana, donde pues empezaron como que a inculcarme ciertas cosas del cristianismo, am, versículos de la Biblia, que todo este show cristiano que ellos desafían a estos seres, haciendo oraciones, decretos y toda esta cuestión. Tomo valor y empiezo a estudiar lo que son salmos, lo que son oraciones, a leer la Biblia. Esto me ayudó, sinceramente esto me ayudó demasiado. Una noche, la última noche que logré ver a este ser, sucedió que pues
mientras yo dormía, en un sueño pude dilucidar a mi hermana. Estábamos acostados en la misma cama platicando cuando ella agarra, se voltea y se queda como dormida. Yo recuerdo mucho ese sueño. Yo hago por tocarle el brazo y decirle, oye, ¿todo bien? ¿Te sientes mal? Dentro del sueño. Ella se voltea a mí y ya no era mi hermana. Lo que logré apreciar en ese momento fue la cara de mi hermana, sin ojos. Eran las cuencas vacías, completamente oscuras. Y se los estoy contando y me estoy enchinando de la piel. Me acuerdo demasiado y es una sensación que no me gustaría volver a revivir. Em, Sus dientes y su boca tenía algo parecido a brea que brotaba de ella. Era oscura, los dientes eran afilados, como, valga la redundancia, como las películas de actividad paranormal, algo similar. Pero sus ojos eran huecos, huecos muy, muy negros. Después de ver esto, obviamente me espanto dentro del sueño, eh, pongo la mano sobre su cabeza y empiezo a hacer oraciones. Por eso les comentaba lo de que me acerca a la iglesia cristiana. Empiezo a hacer oraciones y si no mal recuerdo, me aprendí algunos salmos de memoria, los cuales recité en ese momento. Am, este ser, cuando llego a un salmo en específico, no recuerdo cuál fue, se pone de pie en el sueño y sale corriendo. Yo recuerdo que se veía mi casa totalmente oscura dentro del sueño. Era una casa completamente oscura, como si fuera de noche. Sale corriendo. Yo en ese momento despierto, porque recuerdo muy bien que abro los ojos y veo que estoy en mi cuarto durmiendo. Bueno, en mi cuarto y es de noche. Y digo, estaba dormido. Me obligo, o no sé cómo lo explicarlo, pero logro regresar al sueño en el momento en el que se había quedado. Corro detrás del ser, lo alcanzo antes de que, bueno, hace por abrir la puerta de la salida, va a salir y yo logro ver que al salir se ve una noche muy oscura. Entonces tomo a mi hermana del brazo, la jalo hacia mí, le pongo la mano sobre la cabeza y sigo haciendo la oración. A lo cual, esto, después de acabar la oración y de desafiar a este ser, mi hermana se avienta sobre mí y siento que deja caer su cuerpo como si estuviera dormida. Se empieza a empezar a apreciar luz que brota de las ventanas como si el sol estuviera saliendo. Eh, Mi hermana despierta, se levanta y ya no es esta cara horrorosa con los ojos oscuros y profundos y los dientes en forma de como de tiburón y la boca llena de brea oscura. No, ya es mi hermana en sí. Entonces me dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estás abrazando? ¿Por qué tienes la mano sobre mi cabeza? Yo en el sueño queriendo, pues, protegerla hasta cierto punto, le digo, no pasa nada. Y vamos a la tienda, vamos. Abro la puerta y recuerdo esa sensación tan hermosa. Era el sol
más dorado que había visto en mi vida. Y era un calor que irradiaba como si me abrazara, como si fuera un abrazo de tu padre, que te sientes seguro, te sientes calientito, seguro, que dices, nada me va a pasar. Esa es una de mis vivencias. Después de ese sueño, pues esta presencia que me visitaba en las noches dejó de hacerlo y pues desapareció completamente. Y pues empecemos con la segunda historia de la noche, o la segunda vivencia de la noche. Bueno, hace un tiempo, mm, no tiene mucho, cerca de donde vivo actualmente, hay un cerro pequeño. En aquellos momentos, pues nos gustaba bajar a mi novia, a sus primos y a mí, pues andar monteando en lo que se puede decir, ¿no? Íbamos a explorar, eh, pasábamos un riachuelo, un drenaje, mejor dicho, aquí en Jalapa hay muchos. Pasábamos un drenaje y pues íbamos a explorar, simple y sencillamente íbamos a caminar en la naturaleza. Un día descubrimos un árbol de berenjenas. Bueno, aquí se le conocen como berenjenas. Son unos frutos rojos que tienen muchas semillitas adentro. De hecho, nada más se abre y se presiona, buscando sacar estas semillas. Em, Llegamos a cierto punto. Hay que cruzar un árbol caído porque anteriormente cruzábamos por rocas, pero en una lluvia, pues un árbol cayó y se nos hizo fácil cruzar por el río o el drenaje sobre el árbol. Bueno, esa vez fuimos ya tarde noche, esperando ganarle a la noche, mejor dicho, o al atardecer, porque son árboles muy altos, es maleza muy densa y pues a las 5 ya se ve oscuro. Entonces eh, bajamos, cruzamos el árbol, caminamos hacia donde estaban las berenjenas, porque había muchas berenjenas verdes. Hicimos un cálculo aproximado de cuándo estarían maduras. Vamos ese día, bajamos, llegamos al árbol de berenjenas y empezamos a cortar sin ningún problema. Pero el árbol de berenjenas estaba como a 100 metros aproximadamente del riachuelo, bueno, del río que teníamos que pasar. Y en ese momento empecé a escuchar, no solamente yo, también las personas que me acompañaban, mi expareja y su primo, empezamos a escuchar como, como si un animal caminara a nuestro alrededor, como si nos rodeara, pero no veíamos nada y se escuchaban las hojas que se quebraban muy cerca de nosotros. Ese pisado de hojas, que es un sonido muy fácil de reconocer cuando te metes en el bosque y vas pisando las hojas secas. Entonces, em, empezamos a escuchar esto. Ellos pues dijeron, ah, pues es un perro, un gato, cualquier cosa. Pues estábamos en el bosque, no sé, cualquier animal doméstico que pudiera haber escapado, pudiera haber estado por ahí acechando, observándonos. Pero a mí me dio muy mal presentimiento porque se escuchaba demasiado cerca y no se veía nada, pero se escuchaba como nos rodeaba. Entonces no era un ser o no era un animal. Les digo, ¿saben qué? Vámonos, tenemos que irnos, no podemos quedarnos más tiempo. Está oscureciendo demasiado rápido. Empezamos a caminar, pero empezamos a notar que el camino se hacía más largo de lo habitual.
como en algunas historias o leyendas, porque se escuchaba que este ser caminaba detrás de nosotros. Bueno, esta cosa caminaba detrás de nosotros. Recogí un puño de piedras que pude y lo arrojé, ya que había escuchado que los duendes tienen la manía de contar, ya sea piedras o semillas que llegues a soltar, así aventándolos al piso. Entonces lo tomo y los aviento y rápido llegamos al árbol caído. Cuando llegamos al árbol caído, porque empezamos a correr, empiezo a escuchar que detrás de nosotros esta cosa empieza a correr, empieza a escucharse sus pasos rápido, 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 como si nosotros, corriendo detrás de nosotros. Llegamos al árbol, llegamos al claro donde está el árbol caído y les dije, pasen. Yo me quedé esperando lo que fuera, un perro, un gato, un animal, no sé, cualquier cosa. Me quedé esperando a que pues esta cosa se abalanzara sobre mí, me atacara, me ladrara, no sé. Eh, Dejé de escucharlo cuando ellos me gritan que ya podía pasar yo porque ellos ya estaban del otro lado. Me apresuro, cruzo el árbol. Después de cruzar el árbol, volteamos a ver qué era lo que venía detrás de nosotros. Y en un punto entre los árboles, no en el piso, eh, entre los árboles, no sé, alrededor de 4 metros de altura, como ya estaba atardeciendo, se veían unos ojos rojos y literalmente como si fueran luces, no sé cómo describirlo. Se veía perfectamente una mirada entre los árboles que nos acechaba desde lo alto de los mismos y eran rojos, eran ojos rojos que parecían como si fuera, no sé, un muñeco con luz, cualquier cosa, o sea, los ojos irradiaban luz. Yo, no solamente un servidor, sino también el primo de mi expareja, logró observar estas miradas, porque no era una. Él me señaló otras dos que nos acechaban desde los árboles, unas más altas bueno, unas más arriba que otras en los árboles. Yo puedo deducir que tal vez eran chaneques, porque al menos en las historias que nos han narrado, es raro que los duendes, o yo nunca he escuchado una historia de duendes trepando árboles, pero sí he escuchado historias de chaneques trepando árboles o acechando desde los árboles. Por lo tanto, yo quiero pensar que eran chaneques y pues obviamente se molestaron porque fuimos sin pedir permiso a tomar frutos que posiblemente eran su alimento. ¿Por qué no nos siguieron después de cruzar el río? Se cree que los ríos son límites naturales mágicos y aunque sea un drenaje, sigue siendo un río natural. Entonces se supone que estos seres están delimitados o sus límites son estos ríos. Por lo tanto, por eso no nos siguieron. Pero desde aquella vez yo no he querido volver a bajar a buscar berenjenas, a buscar nada, porque estos seres nos estuvieron mirando durante mucho tiempo y vieron exactamente por dónde caminamos hasta llegar a la casa donde, bueno, vive mi expareja. Duró, Duraron bastante tiempo observándonos. Pudimos casi observarlos hasta que
ya no pudimos distinguir los ojos, pero aún así sentíamos esa mirada, esa acechanza a nuestras espaldas. Esa fue otra de mis vivencias con este tipo de seres. Claro que en este momento pues ya tenía un poco más de conocimiento sobre cosas paranormales, a lo cual por eso estoy dando la explicación del por qué posiblemente se detuvieron al cruzar el árbol caído sobre el río. Esta será la última historia de la noche. De igual manera, pasó en casa de una expareja. Hace algunos años, mm, yo pues te conocí a esta chica. eh, Vive en cerca de la calle Ébano. Ahí en la noche suelen pasar cosas muy, muy extrañas. En específico, en la parte de su casa, de la vivienda. Sucedía que eran alrededor de las noches en esa casa eran muy, muy pesadas. En realidad, cuando anochecía, preferíamos no salir ni siquiera a la tienda porque era una sensación de pesadez, una oscuridad envolvente. Era muy difícil, sinceramente. Entonces, eh, sucede que en algún momento yo me quedé a dormir en su casa y pues se veían sombras, se escuchaban ruidos todas las noches. Un día su hermano llega y pues nos hace el comentario o nos cuenta que si alguien se había metido a la casa o si habían escuchado pasos en el techo. Nosotros dijimos, no, en absoluto, ¿por qué? Nos dice que de la casa de al lado se veía una persona que se arrastraba sobre el techo de la otra casa y que había pasado a la casa de ella. Nosotros dijimos, no hemos escuchado nada, no ha pasado nada. Subimos a revisar y no había nada. Al día siguiente vuelvo a subir, pero noto que en la casa de al lado tiene lámina. Sobre la lámina hay manos, bueno, marcas de manos negras, como si hubieran embarrado, no sé, aceite quizás, como si fuera una mano con aceite apoyada sobre la lámina. Y esas manos, porque no era una, fueron varias, como si se arrastraran, llegaban a la pared de la casa. No pasó más, simple y sencillamente ignoramos el hecho. Posteriormente me fui a quedar nuevamente a dormir con ella y al otro día, en la noche se sintió muy pesado. Al otro día por la mañana teníamos que ir a trabajar. Ella pues la estaba arreglando, yo me estaba arreglando y escuchamos como el sonido de un chivo, pero en la zona no hay chivos, nadie tiene chivos. Y era demasiado temprano para que alguien saliera a trabajar, o al menos a querer hacer la maldad haciendo como este animal, ¿no? Ella se espanta, yo me sorprendo y hasta ahí queda esta historia. Pero hay que tener mucho cuidado con lo que suele pasar a nuestro alrededor, ya que aunque ya no estoy con aquella persona, no somos nada, pero siguen pasando cosas demasiado raras en esa casa. Así que esta fue una historia corta y poco relevante de la noche. Pero en verdad, comunidad, les pido su apoyo, ya que en verdad necesito, por favor, que me hagan llegar al correo que dejaré en la descripción de este video
algunas de sus vivencias para que podamos seguir con este proyecto, podamos seguir alimentando esa curiosidad natural que tenemos por lo sobre o lo supernatural. Que tengan una muy buena noche y tengan mucho, mucho cuidado. Algo puede estarlos acechando desde las sombras. Hasta luego.